Me enteré de que mi hermano veía a otra mujer, y nada volvió a ser normal. Nunca pensé que una infidelidad que no era mía iba a partir mi vida en dos. Siempre creí que esas cosas solo le explotan a quien engaña o a quien es engañado. Yo era el hermano. El observador. El que no tenía vela en ese entierro. Eso pensaba. Todo empezó de la forma más absurda posible, con algo tan cotidiano que da coraje recordarlo, un celular vibrando sobre la mesa. Era domingo. Comida familiar. Mis papás en la cocina discutiendo por la sal. Mis sobrinos corriendo por la sala. Mi hermano sentado frente a mí, con la misma cara de siempre, esa cara tranquila que siempre tuvo, la que hacía pensar que él era el estable, el correcto, el que nunca se metería en problemas. Su celular vibró. Una vez. Luego otra. Él lo volteó boca abajo demasiado rápido. No fue celos. No fue sospecha. Fue instinto. Algo en ese gesto no cuadró. No era culpa. Era urgencia. ¿Todo bien? Le pregunté sin pensarlo. Sí, del trabajo, respondió demasiado rápido. Y ahí quedó. O eso creí. La grieta. Mi hermano y yo siempre fuimos cercanos, pero no de esos que se cuentan todo. Más bien de los que se entienden sin hablar. Crecimos compartiendo cuarto, secretos, golpes y silencios. Cuando él se casó, yo fui el primero en apoyarlo. Cuando nacieron sus hijos, yo estaba ahí. Siempre. Por eso, lo que vino después dolió más. 2 semanas después de esa comida, me pidió que lo acompañara a hacer un mandado. Nada raro. Solo dar la vuelta, tomar un café, platicar. En el carro estaba nervioso. No hablaba. Movía el volante aunque el semáforo estuviera en rojo. ¿Qué traes? Le pregunté. Suspiró largo. Necesito decirte algo, pero no sé cómo. Ahí supe que no era nada bueno. La confesión que no pedí. Estoy viendo a alguien más, dijo al fin. El carro seguía avanzando. La ciudad seguía viva. La gente cruzaba la calle como si nada. ¿Cómo que a alguien más? Pregunté, aunque sabía exactamente qué significaba. No es lo que crees, bueno, sí es, pero no empezó así. Nunca empieza así. Me explicó que era del trabajo. Que primero eran mensajes. Luego cafés. Luego excusas. Que no planeó nada. Que simplemente pasó. Yo no sabía qué sentir. No era mi esposa. No era mi matrimonio. Pero era mi hermano. Y también era la familia de él. Mis sobrinos. Mi cuñada. Gente real. ¿Ella sabe? Pregunté. Negó con la cabeza. Nadie sabe. Solo tú. Ese fue el momento exacto en que me aventó la bomba en las manos. El peso de saber. No dormí esa noche. Porque saber algo así no es solo saberlo. Es cargarlo. Es empezar a ver todo distinto. Las reuniones familiares. Las risas. Los abrazos. Todo se vuelve una especie de teatro donde tú conoces el guión real. Veía a mi cuñada y me sentía sucio. Como si la estuviera traicionando yo también. Veía a mis sobrinos y me daban ganas de gritarle a mi hermano que estaba a punto de destruirles la infancia. Pero él seguía con su vida. Y ahí empezó lo más perturbador. La doble cara. Mi hermano no cambió, al menos no por fuera. Seguía siendo buen papá. Buen hijo. Buen esposo, incluso. Y eso me empezó a inquietar más que si hubiera sido un desastre. No había gritos. No había ausencias. No había indicios claros. Era como si hubiera aprendido a dividir su vida en compartimentos perfectamente sellados. Una noche lo enfrenté. ¿No te pesa? Le pregunté. ¿No te sientes culpable? Me miró serio. Todos creen que la culpa se siente como remordimiento. No siempre. A veces se siente como cansancio. Esa frase se me quedó clavada. La mujer que no debía existir.
Un día, sin buscarlo, la vi. Estaba con él. No me vio. Yo sí. Fue en una plaza comercial. Él caminaba unos pasos atrás de ella, como si no quisieran verse juntos, pero tampoco separados. Ella reía. Él también. Una risa que hacía años no le veía. No era una mujer espectacular. No era joven. No era mejor que mi cuñada en ningún sentido obvio. Y eso fue lo más inquietante. No había una razón clara. La pregunta que me rompió. Esa noche, mi cuñada me escribió. ¿Tú lo notas raro? Leí el mensaje varias veces. Tenía dos opciones, mentir o destruir. No respondí. Y esa fue la primera decisión que me empezó a pudrir por dentro. El punto sin retorno. Las semanas pasaron. Mi hermano seguía con la otra mujer. Yo seguía sabiendo. Mi cuñada seguía sospechando. La familia seguía riendo en las comidas. Hasta que una noche mi hermano me llamó a las 2 de la mañana. Ya no puedo más, me dijo. Creo que ella está embarazada. Sentí que el piso se abría. ¿Quién? Pregunté, aunque lo sabía. La otra. Ahí entendí algo horrible. Esto ya no era solo un engaño. Era una señal de algo mucho más grande. Y lo peor. Es que aún no sabía de qué lado iba a estar yo cuando todo explotara. Después de la llamada de mi hermano, nada volvió a sentirse normal, aunque todo siguiera igual por fuera. Seguía yendo a trabajar, seguía saludando a mis vecinos, seguía sentándome a la mesa con mi familia, pero había una capa invisible encima de todo. Como si la realidad estuviera forrada con plástico, separándome de ella. Mi hermano no volvió a tocar el tema del embarazo durante días. Yo tampoco pregunté. Era como si ambos supiéramos que, una vez dicho en voz alta, ya no habría marcha atrás. Pero algo cambió en él. Empezó a buscarme más. Mensajes largos, llamadas tarde en la noche, audios que empezaban con no sé por qué te estoy diciendo esto, pero... Y yo escuchaba. Siempre escuchaba. Tal vez porque sentía que si lo dejaba solo, esto se iba a salir todavía más de control. Una noche me dijo algo que hasta hoy me sigue dando vueltas. Ya no sé quién soy cuando estoy con ella, pero tampoco sé quién soy cuando vuelvo a casa. Ahí entendí que esto no era solo una infidelidad. Era una crisis de identidad disfrazada de romance. Empezó a contarme cosas que nunca me había dicho. Que se sentía invisible en su matrimonio desde hacía años. Que no se sentía deseado. Que sentía que su vida ya estaba escrita y que no había espacio para equivocarse. Yo escuchaba, pero no justificaba. Porque también veía la otra cara. Veía a su esposa esforzándose por mantener la casa en pie. Veía a sus hijos buscándolo con la mirada cuando llegaba tarde. Veía a mi mamá defendiendo a su hijo bueno sin saber lo que pasaba. Y ahí empezó el verdadero desgaste. Porque no solo guardaba un secreto. Guardaba versiones distintas de la misma persona, dependiendo de quien estuviera frente a mí. Un sábado por la mañana, mi cuñada me llamó para pedirme un favor. Nada raro. Quería que la ayudara a mover unos muebles. Fui. Mientras movíamos cosas, encontró una chamarra de mi hermano que ya no usaba. La tomó, la olió, y se quedó quieta. Huele distinto, dijo. No preguntó más. No necesitó hacerlo. Ese día la vi romperse un poquito, aunque siguiera funcionando. Y fue ahí donde empezó a cambiar mi percepción de todo. No era una víctima pasiva. Era alguien tratando de entender qué estaba pasando sin que nadie le diera respuestas claras. Y yo seguía callando. Mi hermano me volvió a buscar esa misma semana. Estaba desesperado. Ella quiere que deje todo, me dijo. Dice que no puede seguir así. ¿Y tú qué quieres? Le pregunté. Tardó demasiado en responder. Quiero que esto pare, dijo. Pero sin que nadie salga lastimado. No pude evitar reírme, pero no fue una risa de burla. Fue una risa cansada. Eso ya no es una opción, le dije.
Eso se perdió desde que decidiste mentir. Se quedó en silencio. Tengo miedo, admitió. Miedo de perderlo todo. Ya lo estás perdiendo, le respondí. Solo que todavía no lo ves. Empezó a haber pequeños errores. Mensajes mal borrados. Cambios de humor inexplicables. Ausencias difíciles de justificar. Mi cuñada ya no preguntaba tanto. Observaba. Y eso era peor. Una noche, mientras cenábamos todos, ella soltó una frase que heló el ambiente. A veces siento que vivo con un extraño. Mi hermano no levantó la vista del plato. Yo sentí que el aire se acababa. El punto de quiebre no llegó con un grito ni con una escena dramática. Llegó con una pregunta sencilla. Mi cuñada me buscó a solas. Cerró la puerta. Se sentó frente a mí. Si un día descubro algo horrible, me dijo, ¿tú ya lo sabías? No contesté de inmediato. Respóndeme solo eso, insistió. No quiero detalles. Solo quiero saber si estoy sola o no. Ese fue el momento más pesado de toda mi vida. Porque decir sí significaba traicionar a mi hermano. Y decir no significaba traicionarla a ella, otra vez. No estás sola, le dije al final. No preguntó más. Asintió. Y supe que ya había entendido todo. Esa misma noche, mi hermano me llamó furioso. ¿Qué le dijiste? Me reclamó. Nada que no mereciera saber, respondí. No era tu lugar. Tampoco era tu lugar engañarla, le dije. Pero aquí estamos. Colgó. Y en ese instante supe que había cruzado una línea sin regreso. A partir de ahí, todo empezó a moverse más rápido. Conversaciones privadas. Llanto contenido. Decisiones pospuestas. La otra mujer volvió a aparecer en la vida de mi hermano, más exigente, más desesperada. El embarazo ya no era solo una posibilidad. Era una amenaza constante flotando sobre todos. Y yo, en medio, entendí algo brutal. No importa que tan buenas sean tus intenciones, cuando estás en medio de una mentira ajena, siempre sales manchado. Aquí todavía no termina. Lo peor, aún no ha pasado. La llamada llegó un martes por la noche, de esas que no deberían existir porque el día ya viene cansado y uno no tiene energía para más problemas. Vi el nombre de mi hermano en la pantalla y supe, antes de contestar, que algo había cambiado. No saludó. No preguntó cómo estaba. Solo dijo. Ya se enteró. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo? Pregunté. Encontró los mensajes, respondió. No todos, pero lo suficientes. Me apoyé contra la pared. Cerré los ojos. ¿Y los niños? Pregunté. Estaban dormidos, dijo. Pero escucharon gritos. Uno de ellos se levantó. Ese detalle fue el que más me dolió. A partir de ese momento, todo se volvió confuso, rápido y pesado. Mi cuñada no lo corrió de la casa ese mismo día. No hubo maletas volando ni portazos. Hubo algo peor, un silencio tenso, espeso, lleno de cosas no dichas. Mi hermano se quedó unos días más, durmiendo en el sillón, intentando arreglar las cosas con frases vacías y promesas tardías. Yo iba y venía, ayudando con los niños, llevando cosas, tratando de ser útil sin meterme demasiado, aunque ya estaba metido hasta el cuello. Una tarde, mientras recogíamos juguetes del piso, mi cuñada me habló sin mirarme. ¿Desde cuándo lo sabías? No había enojo en su voz. Solo cansancio. Desde hace meses, respondí. Asintió lentamente. Gracias por decírmelo ahora, dijo. Aunque duele, necesitaba dejar de sentirme loca. Ahí entendí algo que me marcó. Para ella, lo peor no fue la infidelidad. Fue haber dudado de sí misma. Mi hermano terminó yéndose de la casa una semana después. No porque ella lo corriera, sino porque ella le pidió espacio. Ese espacio fue definitivo, aunque en ese momento nadie quiso decirlo en voz alta. Se fue a vivir solo. Un departamento pequeño. Frío.
Impersonal. Me pidió ayuda para mudarse. Lo ayudé. No sabía cómo no hacerlo. Era mi hermano. Pero ya no era el mismo. Había perdido esa seguridad tranquila que siempre tuvo. Ahora hablaba mucho, o no hablaba nada. Pasaba de la culpa al enojo, del arrepentimiento a la justificación, como si su mente no pudiera decidir dónde quedarse. Nunca quise lastimarlos, me dijo una noche. Pero lo hiciste, respondí. Y seguir negándolo no cambia eso. No contestó. La otra mujer reapareció poco después. Ya no como secreto, sino como presión. Llamadas constantes. Mensajes largos. Reclamos. El embarazo, que antes era una posibilidad, ahora era una moneda de cambio emocional. Mi hermano estaba atrapado entre dos mundos que ya no lo querían completo. Un día me dijo algo que me heló la sangre. A veces pienso que si no hubiera dicho nada, todo seguiría igual. No supe si se refería a él o a mí. El golpe final llegó cuando los niños empezaron a hacer preguntas. ¿Por qué papá ya no vive aquí? ¿Hicimos algo mal? Va a volver. Mi cuñada hacía lo que podía. Respondía con cuidado, con amor, con palabras sencillas. Pero yo veía cómo se le apagaba la voz poco a poco. Una noche, cuando los niños ya dormían, me senté con ella en la cocina. Había platos sucios. Tazas de café frío. No sé si algún día pueda perdonarlo, me dijo. Pero si sé algo, no quiero que mis hijos crezcan pensando que esto es normal. Esa frase me atravesó. El embarazo se confirmó poco después. La otra mujer decidió seguir adelante. Mi hermano quedó oficialmente atado a una decisión que creyó que podía ocultar para siempre. Cuando me lo dijo, no lloró. Solo se quedó mirando al piso. No sé cómo llegué aquí, dijo. Llegaste paso a paso, le respondí. Así llegan todas las personas a lugares que no querían. No me habló en días después de eso. La familia, inevitablemente, se enteró. Las versiones se mezclaron. Las opiniones volaron. Hubo quien defendió a mi hermano. Hubo quien lo juzgó sin piedad. Mi mamá lloró en silencio. Mi papá no dijo casi nada. Yo quedé en una posición incómoda. Para algunos, fui el que metió cizaña. Para otros, el único que hizo lo correcto. Aprendí que decir la verdad no te da aplausos. Te da soledad. Hoy, tiempo después, las cosas siguen acomodándose. No bien. No mal. Simplemente, distintas. Mi cuñada reconstruye su vida con una fuerza que admiro. Mis sobrinos siguen siendo niños, aunque ahora hacen preguntas más grandes. Mi hermano intenta ser padre desde dos lugares distintos, cargando una culpa que no se le va a ir fácil. Y yo sigo pensando en todo esto más de lo que debería. Porque entendí algo que nadie me enseñó. Que amar a alguien no siempre significa protegerlo. Que el silencio puede ser más violento que una verdad dicha a tiempo. Y que hay decisiones que no tomamos, pero igual nos persiguen. Si alguna vez te toca estar en medio de algo así, ojalá nunca olvides esto. No eres responsable de las decisiones de otros. Pero sí de la persona en la que te conviertes cuando decides callar.